Buenos días, alumnos. Hoy vamos a dar la sexta clase de mecánica analítica para Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a comenzar hablando de los momentos de inercia. Hoy la clase de hoy lo vamos a destinar totalmente a momentos de inercia porque es un punto muy importante en la carrera de ingeniería. Es importante porque pensemos lo siguiente. Si nosotros tenemos que hacer una traslación de un cuerpo dado, ¿cuál es la mayor resistencia que tenemos a esa traslación? Todos sabemos que es la masa. Ahora, ¿cuál es la mayor resistencia a una rotación? Bueno, ahí están los momentos de inercia. Es decir, ya no es solo la masa, sino que es la masa sumado a una distancia que tiene con respecto a un eje de rotación. Es decir, todos habremos pasado en física experimental, en el laboratorio, sentados en el banquito ese que gira, ¿no es cierto? Y entonces con las mancuernas, estirando los brazos y acercándolos, ¿cómo aumenta la rapidez con la que giramos? Bueno, justamente de eso se trata el tema momentos de inercia. Vamos a comenzar con los momentos de inercia con respecto a un eje dado. Entonces, dado un sistema de n partículas, como hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Tenemos que se define tal cual como hemos estado viendo en clases anteriores, I sub e es igual a la sumatoria para I que va de 1 hasta n, partículas de m sub i, por d sub i al cuadrado. Donde d sub i es la distancia de cada partícula al eje que estamos considerando. Consideremos ahora que U es el versor del eje. Si U es el versor que define el eje E, entonces, consideremos un eje E, como hemos dicho, y una partícula P sub i cualquiera, siendo U el versor que define al eje E, el ángulo θ entre el vector posición de la partícula P sub i y el eje será θ. Entonces, si tomamos el producto vectorial OP sub i por U en módulo, bueno, va a ser OP sub i por el módulo de U, que es 1, y seno de θ. Y eso es D sub i. Es decir, que esta expresión que habíamos planteado de momento de inercia para el eje E de las partículas, la podemos expresar de esta manera. Ahora, si el eje E coincide con alguno de los ejes ortogonales, siempre estamos considerando que el eje E pasa por el punto O, origen de coordenadas del sistema de coordenadas. Entonces, el momento de inercia, por ejemplo, con respecto a X, suponiendo que el eje E coincidiera con el eje X, va a ser entonces, I sub X, ahora ya, suponiendo que el eje E coincide con el eje X, entonces I sub X va a ser la sumatoria, para I que va desde 1 hasta n, de los m sub i, del producto OP sub i por el versor I, que es el del eje X, elevado al cuadrado. Hagamos ese producto vectorial. Entonces, haciendo el producto vectorial OP sub i por I, tenemos I, J, K, X sub I, Z sub I, 1, 0, 0, que son las coordenadas del versor I. Entonces nos queda Z sub I por J menos I sub I por K. ¿Qué pasa si elevamos esto al cuadrado? Elevando esto al cuadrado nos va a quedar
Entonces, de esa forma tenemos z sub i al cuadrado más i sub i al cuadrado, que sería un d sub i sub x al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos siempre considerando que el eje E coincide con el eje X. Nos va a quedar i sub x igual a sumatoria de mi, para i que va desde 1 hasta n, de los i sub i cuadrado más el z sub i cuadrado. ¿Qué pasa si ahora consideramos que el sistema de n partículas es un sistema continuo? Es decir, pasemos ahora al cuerpo rígido. Bueno, esta misma expresión, si fuera una distribución continua, va a ser vamos a tener, si fuera un continuo, si fuera un cuerpo rígido, i sub x igual a integral a lo largo de un dominio gamma de i cuadrado más z cuadrado diferencial de masa. Es decir que, análogamente, si ahora extendemos, y este dominio gamma es el dominio de repartición de masa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros extendemos esto a los otros ejes? Bueno, suponiendo ahora que los otros ejes son, digamos, coincidentes E con I y E con Z, así como lo hicimos antes, coincidentes con X, vamos a tener lo siguiente. Entonces, si ahora tuviéramos que el eje E coincidiera con el eje I, entonces sumatoria de M sub I o P sub I por J, el versor del eje I, igual a sumatoria de M sub I por X sub I cuadrado más Z sub I cuadrado. Y así con Z, y lo mismo si esto fuera un sistema continuo, un cuerpo rígido, donde las partículas estén cohesionadas, entonces tendríamos integral a lo largo del dominio de distribución de masas, de x cuadrado más z cuadrado diferencial de m, y así lo mismo para z. Vamos a ver ahora los momentos centrífugos o productos de inercia. Los momentos centrífugos o productos de inercia son los momentos de inercia que no son correspondientes cuando el eje E coincide con alguno de los ejes coordenados. Es decir, son aquellos con respecto a los planos coordenados. Entonces, vamos a tener el producto vectorial con respecto a un eje y con respecto al otro. Y vamos a ver que I sub xi es igual a I sub ix. Es decir, que estamos hablando de una matriz simétrica. Hagamos acá el producto vectorial OP sub i por J, donde tenemos menos Z sub i más X sub i K. Haciendo ahora el producto escalar entre OP sub i vectorial i y OP sub i vectorial J, tenemos que es menos xi por i sub i. Pero como lleva el signo menos ya de entrada, acá habíamos puesto un signo menos, entonces nos queda x sub i por i sub i. De manera tal que, entonces, para un sistema discreto de partículas, un sistema de n partículas discreto, nos va a quedar la sumatoria para i, que va desde 1 hasta n, de m sub i por x sub i por i sub i. Y para un sistema continuo, ¿no es cierto? Un sistema de cuerpo rígido,
la integral a lo largo de gamma, que es el dominio de distribución de masas, de x por y por diferencial de masa. Por supuesto que esto se puede extender también a los demás planos coordenados, al xy, al xz y al iz. Ahora vamos a hablar un poquitito del tensor de inercia. En la clase pasada hemos mencionado el tensor de inercia. El tensor de inercia de un sistema material es un ente geométrico, como ya vamos a ver en un ratito, digamos como una extensión del vector. Entonces, si nosotros tenemos que expresar ciertas magnitudes físicas que se comportan en un paralelepípedo, en lugar de en una dirección y un sentido como es en un vector, en un paralelepípedo donde va a haber varias direcciones, varios sentidos, varias caras, entonces ahí tenemos que expresarlo con un tensor. Y en este caso, en mecánica se estudia el tensor de inercia. Volvamos al momento de inercia con respecto a un eje cualquiera que pase por un punto O, donde su expresión, la expresión del momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el origen de coordenadas, cuyo versor es U, de un sistema de partículas es el siguiente. Ahora, la coordenada vectorial de un punto en un sistema cartesiano ortogonal, cuyos versores son I, J, K, está expresado de la siguiente manera por un vector posición como el siguiente. Supongamos ahora, con respecto a otro sistema cartesiano ortogonal cuyos versores son I', J' y K', que se obtiene, por ejemplo, al rotar el sistema anterior. Entonces, las componentes X', Y', Z' se pueden expresar en función de las componentes X y Z, de la siguiente manera. Entonces, como dijimos, vamos a expresar uno en función del otro, los sistemas, y entonces X' va a ser igual a X por la proyección de Y' sobre Y, más Y por la proyección de Y' sobre J, más Z por la proyección de Y' sobre K, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si a cada uno de estos lo llamamos A11, A12, A13 y así sucesivamente a todos? Entonces, los A sub ij van a ser los cosenos directores. Los cosenos directores, que indican, los cosenos directores de los versores I', J', K', indican la dirección con respecto al sistema IJK de cada uno de los versores. Esto se puede generalizar para un espacio vectorial de n dimensiones y la ecuación de transformación para las coordenadas de la partícula cuando se cambia el sistema de referencia de E sub i a E' sub i va a ser la siguiente: X sub' i igual a la sumatoria de los A sub i j por XJ, y esto sumado en J, que es el índice repetido aquí, JJ, es el índice que se suma. Entonces, un vector cualquiera A, va a tener un vector cualquiera A va a estar referido a un sistema E sub i, ¿no es cierto?, con la sumatoria A sub i por E sub i, o referido al otro sistema C'' por E', en donde las componentes se transforman como las coordenadas A' i, donde el índice repetido es J, A' i va a ser igual a la sumatoria en J de los A sub i j por A supra J, donde la suma se hace con respecto a J. Entonces,
Ya estamos en condiciones de dar una definición. Vamos a dar una definición, una temática de tensor. Entonces, vemos la definición. Un tensor cartesiano T de orden m a una magnitud de n a la m componentes T sub i j k con m subíndices que en una transformación ortogonal A queda la expresión T' sub i j k igual a sumatoria en L, sumatoria en M, sumatoria en N de los A sub i L, A sub jm y A sub km, por T a la LMN. Es decir, esta es una definición general, una definición matemática. Nosotros vamos a llevarlo al segundo orden, de manera tal que vamos a definir que un tensor de orden 0, es un escalar. Un tensor de orden 1, es un vector. Y un tensor de segundo orden, se denomina diádica. La diádica es un tensor de segundo orden, como el tensor de inercia, por ejemplo, que vemos acá en mecánica, y que tiene la siguiente expresión. La expresión T' sub i j igual a sumatoria en K y sumatoria en L de los A sub i K, A sub jl, T supra KL. Tenemos que, volviendo a nuestro tensor de inercia, con respecto al eje E, va a ser alfa, beta, gamma, que son cosenos directores, el tensor de inercia, ya definido como lo hemos definido, por alfa, beta y gamma. En forma matricial nos queda U transpuesto por el tensor de inercia por U. Esto configura un elipsoide, el famoso elipsoide de inercia, que es una cuádrica, una superficie en el espacio, donde esta cuádriga, si el tensor es distinto de 0, nos da un elipsoide, y si el tensor es igual a 0, nos da un cilindro de revolución. Por supuesto, para eso hay que definir lo que son los ejes principales de inercia. La matriz de transformación entre un sistema y otro va a ser la matriz de inercia asociada al tensor de inercia. Finalmente queda entonces alfa por i sub x menos beta por i sub xy menos gamma por i sub xz. Menos alfa por xy, beta positivo acá por i, más menos gamma por iz. Menos alfa por i z, menos beta por i z, y acá positivo más gamma por iz. U es el vector propio, U representa el vector propio del tensor de inercia. Es decir, como hemos visto en álgebra, a un vector propio se le asocia un valor propio. De manera tal que lambda es el valor propio asociado al vector U. Si proyectamos ahora sobre los ejes X y Z,
Entonces, proyectando sobre los ejes X y Z, vamos a tener lambda alfa igual a alfa por IX menos beta por IXY menos gamma por IXZ. Y así sucesivamente, lambda beta y lambda gamma. Se lo pasa de miembro y queda igual a 0. Así tenemos entonces, tendremos un lambda 1, un lambda 2 y un lambda 3 asociados a U1, U2, U3. De manera tal que la ecuación característica, todo esto es lo que han visto en álgebra, la ecuación característica va a quedar D en lambda igual a 0. Entonces, va a arrojar los siguientes resultados. Primero, si lambda 1 es distinto de lambda 2, distinto de lambda 3, o sea, lambda 1 distinto de lambda 2, distinto de lambda 3, es un sistema material cualquiera. Es un sistema material cualquiera, cuya matriz asociada va a ser solo la diagonal I1, I2 y 3. Ahora, si lambda 1 es igual a lambda 2, pero distinto a lambda 3, entonces es un sistema material con simetría axial. Una simetría axial de revolución. Entonces, la matriz asociada va a ser I1, I1 y 3. Por último, si lambda 1 es igual a lambda 2 igual a lambda 3, es un sistema material con simetría esférica. Entonces, la matriz asociada al tensor de inercia va a ser I1, I1, I1 en la diagonal. Es muy importante en ingeniería dado que siempre las estructuras mantienen simetrías y formas de simplificar su cálculo y su dimensionamiento. Existen teoremas sobre planos y ejes de simetría de un sistema material que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver entonces ahora los teoremas sobre planos y ejes de simetría de un sistema material, para lo cual todo plano de simetría es perpendicular a un eje principal de inercia. Esto es muy importante porque cuando nosotros diseñamos, vamos a tratar de evitar, esto en el diseño más que nada sismo-resistente, vamos a tratar de evitar, ¿no es cierto?, que haya perturbaciones y desviaciones de la rotación. Por ejemplo, supongamos en la ubicación del tanque de casa, del tanque de agua, perdón, de una casa, entonces ahí vamos a ver que cuando venga algún sismo, vamos a tener en consideración esto. Y segundo, todo eje de simetría es eje principal de inercia del sistema material. Vamos a ver qué pasa ahora con el momento de inercia respecto a un eje paralelo. Un tema que ustedes ya conocen. Momento de inercia respecto a un eje paralelo. Dada una partícula P sub I, un eje E, donde está el punto O, y un eje paralelo, donde está el punto G, le llamaremos E sub G. Entonces tenemos la distancia OG, la G PI y la O P sub I. La distancia entre los dos ejes paralelos se llama D. Entonces, como ustedes ya saben, por el teorema de Steiner, ¿no es cierto? I sub E es I sub G más md cuadrado, que es la distancia entre los dos ejes. Y los productos de inercia, o con respecto a ejes paralelos, va a ser I sub E xy
igual a I sub X' y' más M por AB. Bueno, cerramos esta primera etapa con la sexta clase. Estas 6 clases corresponden a la primera mitad de la materia y ha sido importante repasar un poco los conceptos de momentos de inercia a los fines de comprender algunas cosas de la clase anterior. Lo que nos resta ahora es aplicar toda esta teoría a la parte práctica, es decir, a los ejercicios y problemas a los cuales nos abocaremos ahora hasta el momento de la evaluación. Hasta la próxima, alumnos.